Te damos la bienvenida al 17º video de nuestro curso de Historia General del Arte. A continuación veremos el arte de la edad contemporánea, las vanguardias o ismos, el arte del postimpresionismo. El postimpresionismo es un término histórico-artístico que acuñó el crítico británico Roger Fry a las pinturas expuestas por Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh en Londres en 1910. Este término engloba diversos estilos personales planteados como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este, donde los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y representaron una visión más subjetiva del mundo. A continuación detallaremos a sus exponentes. Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 y falleció el 22 de octubre de 1906. Fue un pintor francés que en su época fue ignorado por la crítica y el público, apenas siendo apreciado por algunos impresionistas y al final de su vida por la nueva generación de artistas, a tal punto que ahora es considerado como el padre de la pintura contemporánea, donde estableció las bases fundamentales de la transición entre la concepción artística del siglo XIX hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente diferente. Siempre se presentó como una persona relegada, pero en una constante búsqueda de un estilo propio que lo llevaría a la fama. Algunas de sus obras más importantes son Los jugadores de cartas. Esta obra pertenece a una serie de 5 obras con el mismo tema. Trata de un óleo sobre lienzo de 47.5 centímetros de alto y 57 centímetros de ancho, creado entre los años de 1894 y 1895. Se presenta a 2 caballeros sentados frente a frente jugando a las cartas mientras beben de una botella de vino y uno de ellos fuma pipa. Esta obra, un tanto oscura, muestra cómo las formas parecen ser muy geométricas y resaltan lo que el maestro Cézanne afirmó: todo en la naturaleza está modelado según la esfera, el cilindro y el cono. Actualmente se encuentra en el Museo de Orsay en París, Francia. Las grandes bañistas. Es un óleo sobre lienzo de 208 centímetros de alto y 251 centímetros de ancho, creado en 1906, donde se representa a un tema que será recurrente no solo para el maestro Cézanne, sino para movimientos posteriores. Este es el lienzo de mayor tamaño pintado por el artista y que se considera inacabado, pues coincide con su fecha de fallecimiento. Es más, sin embargo, una antesala al cubismo. Actualmente se encuentra en el Philadelphia Museum of Art, en Filadelfia, Estados Unidos. La montaña Saint Victoria, vista desde el Bayou. Es un óleo sobre lienzo creado en 1885. Sus dimensiones son de 73 centímetros de alto y 92 centímetros de ancho. Es un paisaje que el maestro Cézanne pintó en numerosas ocasiones desde su casa en Provenza, en el sur de Francia, donde se muestra claramente el proyecto de dar orden y claridad a escenas naturales, sin abandonar el realismo óptico del impresionismo. Tanto la luz como los colores de la pintura dan la impresión de una plantilla que no está impuesta en la naturaleza, sino que está allí de forma natural. Actualmente se conserva en el Barnes Foundation en Pensilvania, Estados Unidos. La Casa del Ahorcado en Auvers. Es un óleo sobre lienzo de 46 centímetros de alto y 36 centímetros de ancho, creado en 1973. Fue expuesto por primera vez en 1874 en la muestra impresionista en el estudio del fotógrafo Nadar, y aunque fue tema de burla y crítica, logró venderse. Actualmente se encuentra en el Museo de Orsay en París, Francia. Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848 y falleció en Autona, Polinesia Francesa, el 8 de mayo de 1903. Fue un pintor francés reconocido hasta después de su muerte. El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo.
Su trabajo fue de gran inspiración para otros movimientos artísticos del vanguardismo como el cubismo, el fauvismo y el expresionismo alemán. Gran parte de su obra muestra el primitivismo enmarcado por el trabajo realizado durante su estancia en el Caribe, en la isla de Martinica y en Oceanía, en la Polinesia francesa, volcándose mayormente en paisajes y desnudos, muy audaces para su época, contribuyendo decisivamente al arte moderno del siglo XX. Su amigo Van Gogh habló cerca de sus pinturas en Martinica diciendo: «Formidable, no fueron pintadas con el pincel sino con el falo, cuadros que son al mismo tiempo arte y pecado. Esta es pintura que sale de las entrañas, de la sangre, como el esperma sale del sexo». Algunas de sus obras más importantes son Mujeres de Tahití. Está realizado en óleo sobre lienzo de 69 centímetros de alto y 91.5 centímetros de ancho, pintado en el año de 1891, es también conocido como Tahitianas en la playa. El maestro Gauguin resalta la monumentalidad del cuerpo humano, así como la perspectiva forzada que deforma los cuerpos. Género, tema, composición, luz y otros aspectos faltan, pues es una composición muy simple. Rechaza la perspectiva y crea un fondo en el que sobresalen formas planas y líneas definidas. En este cuadro, aparte de renunciar a la perspectiva, se renuncia también a una composición convencional, donde se suprime el modelado y las sombras. Las franjas que representan el mar no son más que bandas superpuestas. En fin, se muestra una ruptura total con el arte academicista. Actualmente se encuentra en el Museo de Orsay en París, Francia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Grabado en 1897, es un lienzo de 139.1 centímetros de alto y 374.6 centímetros de ancho. Las tres preguntas son las típicas que un tahitiano, curioso y hospitalario, hace a un extraño que se encuentra por el camino. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas? Seguramente el maestro Gauguin le hicieron muchas veces estas tres preguntas durante su estancia allí. Él las transformó en la primera persona del plural e hizo de esta una alegoría de la vida. Actualmente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston, en Boston, Estados Unidos. El Cristo Amarillo. Es un óleo sobre lienzo de 92.1 centímetros de alto y 73.3 centímetros de ancho, grabado en 1889. Se trata de un retrato de Cristo crucificado en otoño, simbolizando como una crucifixión de los cultivos que resucitarán en primavera. Es también claramente una síntesis de forma y una búsqueda de la exaltación del color, y una clara inspiración para el fauvismo. Actualmente la obra se encuentra en el Museo Albert Knox en Buffalo, Estados Unidos. Pechos con flores rojas. Esta obra, creada en 1899, es un óleo sobre lienzo de 94 centímetros de alto y 72.4 centímetros de ancho. Presenta a dos mujeres. En el lado izquierdo se encuentra probablemente Paura, la amante de Gauguin, sosteniendo un cuenco lleno de flores o frutos rojos no identificables, justo debajo de sus pechos desnudos. Y a la derecha está otra mujer sosteniendo un ramo de flores de mango en una composición de reverencia oriental. Se presentan ellas, derechas, muy seguras de sí mismas. El fondo es completamente abstracto, resaltando las figuras femeninas, a quienes apenas roba un poco de protagonismo el cuenco adornado que le da al cuadro una fuerte intención de sensualidad. Actualmente esta obra se encuentra en el Metropolitan Museum en Nueva York, Estados Unidos. Vincent van Gogh fue un pintor holandés, nacido el 30 de marzo de 1853 en la ciudad de Zundert y fallecido a los 37 años en Aures, Francia, el 29 de julio de 1890. Pues 2 días antes de su muerte sufrió una fuerte herida a causa de un tiro en el pecho, que no se puede afirmar aún si fue autoinfligido o por el disparo accidental de un niño vecino del artista. Aunque actualmente se le reconoce como uno de los más grandes maestros del arte,
por su apenas corta vida como artista de unos 10 años, alcanzó a realizar unas 900 pinturas y más de 1600 dibujos. Su vida estuvo llena de infortunios, a tal punto que en su etapa más prolífera, donde casi alcanza el éxito y el reconocimiento que su obra merecía, llegó al borde de la locura, por lo que tuvo que ser recluido varias veces en un manicomio. Algunas de sus obras más conocidas son Los comedores de patatas. Es un óleo sobre lienzo de 114 centímetros de ancho y 82 centímetros de alto, creado en abril de 1885 mientras residía en Nuenen, Holanda, donde realizaba trabajos como misionero y que fue alentado por su hermano para dedicarse a la pintura. Esta obra se conoce como el primer trabajo de pintura realizado por el artista. Actualmente se halla en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, Holanda. Autorretrato con la oreja vendada. Esta obra es un óleo sobre lienzo de 60 centímetros de alto y 49 centímetros de ancho, creada en enero de 1889. Pertenece a una de las dos obras creadas bajo el mismo tema y donde surgen muchas y distintas historias sobre su realización. Una de ellas cuenta que el artista se encontraba frente al espejo realizando su autorretrato, pero que siempre al pintar la oreja, esta quedaba mal, y que por más que intentaba corregir la ilustración en el lienzo, no quedaba a gusto con el resultado, hasta que decidió cortársela. Se vendó, se retrató y quedó a gusto. Otra de las historias, y quizá la más aceptada por los historiadores, es que cuando vivía junto con su entonces amigo el maestro Gauguin, tuvieron una fuerte discusión a causa del amor de una prostituta, donde Van Gogh persiguió con un puñal a Gauguin y este, que era entrenado en esgrima, sacó su sable y le cortó parte del lóbulo. Más tarde Van Gogh terminaría de quitarse el pedazo, lo envolvió y se lo llevó como presente a aquella prostituta. Quizá es la historia más aceptada, pues Gauguin inmediatamente volvió a Francia y ellos dos no se volvieron a ver. Actualmente esta obra se exhibe en el Cornell Institute Gallery en Londres, Inglaterra. El dormitorio en Arles. Esta es la primera representación que hace de su dormitorio mientras vivía en la ciudad francesa de Arles. Se trata de un óleo sobre lienzo de 72 centímetros de alto y 90 centímetros de ancho, grabado en 1888. Cerca de un año después realizó dos copias más de esta obra. Una de las mismas dimensiones se conserva en el Art Institute de Chicago y la otra, de un tamaño un poco menor, se encuentra en el Museo de Orsay en París. El maestro Van Gogh explicó en una carta a su hermano que quería expresar en esta obra la tranquilidad y resaltar la sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores. Para ello describe: los muros lila pálido, el suelo de un rojo gastado y apagado, las sillas y la cama amarillo de cromo, las almohadas y la sábana verde limón muy pálido, la manta roja sangre, la mesa de aseo naranja, el lavabo azul, la ventana verde. Afirmando dice: había querido expresar un reposo absoluto mediante todos estos tonos diversos. Actualmente esta obra se encuentra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, Holanda. La noche estrellada. Es un óleo sobre lienzo de 73.7 centímetros de alto y 92.2 centímetros de ancho, grabado en 1889, 13 meses antes de la muerte del artista. El cuadro muestra la vista exterior durante la noche desde la ventana del cuarto del sanatorio de Saint-Rémy de Provence, donde Van Gogh se recluyó hasta el final de su vida. Y aunque es una obra nocturna, fue realmente pintada de día y de memoria, lo que explicaría muchos efectos de luz que no son propios de la noche. Esta pintura se considera como el magnus opus, la obra maestra del artista. Se exhibe desde 1941 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Estados Unidos. Para concluir, aclararemos que el postimpresionismo se da como una continuidad del impresionismo, pero que en su búsqueda tan subjetiva de la representación de las formas que sustenta, conlleva a definirlo como un estilo artístico tan peculiar como cada uno de los artistas que lo representa. Hasta la próxima.